En esta segunda parte de Sin Distancias ponemos la atención en la política y más concretamente en las relaciones internacionales como disciplina que trata de explicar y analizar las complejas relaciones entre Estados. En la UNED contamos con una de las mayores expertas de nuestro país en esta disciplina. Nos acompaña la profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Paloma García Picazo, habitual colaboradora de nuestro espacio en múltiples temas relacionados con la política internacional. Profesora García Picazo, bienvenida a este nuevo curso radiofónico y gracias una vez más por darnos la posibilidad de escucharla y contar con su valoración en el tema que hoy nos ocupa. Pues la que tiene que estar agradecida soy yo, como participante habitual, como compañera de esta casa, y por lo tanto le digo a todas y a todos bien hallados y bien halladas. Profesora García Picazo, la renovación teórica de las relaciones internacionales. Este es el título que nos trae hoy a la radio. Nos gustaría, en primer lugar, quizás para contextualizar este tema y dadas las fechas un poco de inicio del curso académico en que estamos, que presentara su asignatura. ¿Qué enfoque quiere darle? ¿Qué temas estudiarán los alumnos matriculados? En fin. Sí, es muy oportuno en estos comienzos del curso realizar pues una primera aproximación, dado que se trata pues de una asignatura, Teoría e Historia de las Relaciones Internacionales, en el grado de segundo curso obligatoria, que ya pues este año además, este año que concluye, me refiero al año 2012-2013, se ha cumplido la primera promoción de graduados y he de decir que, por lo menos en mi opinión, ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy positiva. Y los alumnos y alumnas a los que he tenido ocasión de tratar a lo largo de estos 4 años de grado realmente han demostrado una gran capacidad. Bueno, el alumno de la UNED no es porque estemos aquí, pero siempre tiene una gran capacidad de trabajo y una gran motivación. Pero a ello, pues no sé, yo querría añadir, digamos que se han involucrado muchísimo con esta asignatura. Y luego también con otra que imparto, optativa, en cuarto curso, que es de índole, pues de nuevo teórica y un poco especulativa, y ahí realmente los alumnos y alumnas que han participado también su motivación ha sido enorme y el éxito académico que además les corresponde a ellos ha sido muy, muy notable. Y ya, pues bueno, con este bagaje y al principio de curso, pues como que empezamos con nuevas energías, con nueva ilusión, y también ese era el motivo de celebrar este programa para hacer un pequeño balance y también lanzar las propuestas que, sin ser estrictamente nuevas, se actualizan. Y con ese motivo, además, precisamente, y de paso, pues también agradezco la confianza dispensada por el departamento al que pertenezco y por la facultad a la aceptación de la nueva edición del libro, que es una 4ª edición revisada y ampliada. Se ha enriquecido mucho con referencias y notas a pie de página, algo de lo que yo había prescindido en ediciones anteriores en cierta medida, pero que precisamente a la luz y sobre la experiencia acumulada de estos 4 años de las participaciones en los foros, de las consultas planteadas por los estudiantes, pues ha parecido necesario y conveniente precisamente para que tengan otras referencias. El libro se titula igual, Teoría breve de Relaciones Internacionales, pero esta vez tiene un pequeño subtítulo un poco inquisitivo, que se denomina Una anatomía del mundo entre interrogantes. Es también un pequeño juego con los estudiantes y con los lectores en general, pues sobre todo para estimularles a algo que ya hacen, pero que yo nunca me cansaré de recordarles, y es que piensen por sí mismos y que se planteen sus propias cuestiones, que es en cierta forma lo que también vamos a plantear hoy. ¿Con qué se ha enriquecido? ¿Qué nuevas aportaciones se han Sí, pues precisamente se incorporan aspectos que vamos a tratar en estos minutos que tenemos por delante de programa y de amigable charla, como son aspectos, si se quiere,
más novedosos dentro de la teoría internacional. La teoría internacional en sí misma es compleja, es abstrusa. A veces los estudiantes, cuando se enfrentan a ella, sobre todo al comienzo, luego ya se van entusiasmando a medida que pasa el curso, pero al comienzo del curso, y como estamos empezando ahora, pues a veces tienen un cierto resquemor, unas ciertas prevenciones precisamente por el componente de abstracción, porque claro, es teoría y es lo más árido. Y por otro lado, claro, a veces resulta difícil encontrarle el encaje con la realidad que acontece y que se transmite a través de los medios de comunicación. Pero en este caso, y aquí en el libro se realiza un esfuerzo también de contextualizar esas teorías en su entorno histórico y, si se quiere, de alguna forma también sociológico, antropológico, en el sentido histórico también, en el sentido más amplio que quepa imaginar. ¿Qué entendemos exactamente por renovación teórica de las relaciones internacionales, profesora García Picazo? Sí, aquí me voy a permitir una pequeña digresión histórica muy resumida, pero que si nos están escuchando estudiantes que se incorporan este año por primera vez, seguro que les vendrá bien como entradilla a la asignatura. Cuando hablamos de relaciones internacionales, estamos pensando en dos vertientes. Una es la propia asignatura, la materia académica o la disciplina, como queramos llamarla, que surge en 1919 a raíz de la Primera Guerra Mundial, precisamente como un intento de que los horrores que se habían producido en esa guerra no volviesen a repetirse nunca más. Entonces, una serie de juristas, pero también de intelectuales de muy variada condición, entre otros, pues podemos hablar nada menos que de Einstein o de Sigmund Freud o de Hermann Hesse, que participaron muy activamente en debates, en coloquios. Incluso hubo una sociedad de intelectuales dentro de la Sociedad de Naciones que participó activamente precisamente para combatir, si se quiere, pues el belicismo que había sido la tónica corriente del acontecer más inmediato. Y surge entonces esta materia como un intento de buscar medidas pacificadoras del entorno internacional para prevenir los desastres de la guerra. A partir de ahí, desde ese año 19 hasta el año presente, ha habido toda una sucesión de teóricos y teorías, es decir, de escuelas, de debates, de corrientes, otros los han llamado también paradigmas, que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y que es fundamentalmente la materia que nuestros alumnos van a tener que estudiar a lo largo del curso, siempre en su contexto histórico. Pero es que además, claro, las relaciones internacionales no es solamente una materia de índole especulativa, sino que es una acción, tiene una dimensión política, y es las relaciones que se producen entre digamos que, por decirlo de un modo general, que comprenda a distintas especificidades, las comunidades políticas se relacionan entre sí. Comunidades políticas que en un momento dado pueden ser estados, pueden ser naciones, pueden ser pueblos, en su día fueron imperios, y toda clase de agrupaciones humanas con algún tipo de articulación política que se hayan relacionado entre sí. Por ejemplo, don Antonio Trujol, que fue por así decirlo, el instaurador de las relaciones internacionales en España, y estamos pensando en el año 1947, cuando se crea la primera facultad de Ciencias Políticas, que entonces era Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, y se creó en la Complutense, y durante muchísimos años fue la única facultad existente, y esto también sirve de pequeño homenaje a nuestra facultad. Por supuesto. Luego ya se agregó Sociología a partir del año 73. Pues bien, don Antonio Trujol era muy estricto en la definición conceptual de la materia.
Y entonces él se planteaba pues la realidad de los estados, la realidad de las naciones, la realidad de los pueblos en su curso histórico y también como jurista le concedía una gran importancia a nuestra materia hermana, que es el derecho internacional público, el derecho internacional privado, con sus distintas derivaciones y ampliaciones. De tal manera que esto que llamamos relaciones internacionales tiene, como he dicho, esta dimensión académica, de investigación, y luego la del obrar, esas comunidades políticas que se relacionan entre sí. Y como decía don Antonio Trujol, situaba el tratado más antiguo de los que se han firmado en la historia en el año 3010 antes de nuestra era, firmado entre la ciudad de Lagash y Umma. Y aquí tenemos que decir, así como también como una anécdota, pero que también es representativa, y es que desde el año 3600 a.C., o antes de nuestra era, hasta mediados del siglo XX, y voy a redondear las cifras, imagínense ustedes el horizonte, son 5000 y pico años. Se han sucedido a lo largo de esa historia tan larga casi 15.000 guerras. Y en todo ese tiempo lo que aparece registrado son nada más que unos 300 años de paz. Este dato está tomado... ¿Qué dato tan escalofriante? Es escalofriante. El dato está tomado, hay que citar siempre las fuentes, de Jacobo Muñoz, en el proemio a una de las ediciones de La paz perpetua del filósofo Kant. Entonces nos encontramos con que de 800 tratados de paz registrados más o menos en unos 3000 años, ninguno duró, en contra de lo que estaba estipulado en el propio tratado, más de 10 años. Y esto ya nos lleva al tema sustancial para muchos autores de las relaciones internacionales, y bien saben los estudiantes que yo no soy precisamente pesimista ni negativa, pero el tema central suele ser, por desgracia, la violencia y la guerra. Siendo así que esta materia está también pensada para que esas guerras y esa violencia en la escena internacional se mitiguen, si no se pueden corregir, al menos que se mitiguen y que se puedan arbitrar soluciones y respuestas a ese horror que aqueja, por desgracia, a los seres humanos. Bien, profesora García Picazo, hablar de renovación ineludiblemente nos lleva a pensar en una revisión, y me explico. Lo que quiero decir es si las distintas definiciones de las teorías de las relaciones internacionales anteriores han quedado de alguna forma obsoletas, han dejado de ser válidas, o cómo interpretamos toda esta historia. Esa es una muy buena pregunta porque claro, las teorías son como todo. Las teorías, unas son mejores y otras son peores. Y además lo que hacen, por ejemplo, los epistemólogos es averiguar, indagar en esas teorías para ver cuáles son mejores. ¿Cuáles son las mejores teorías? Las más consistentes, las que mejor analizan, explican, y en su caso, y esto sería ya un debate que nos sacaría del marco estricto de un programa inicialmente de divulgación, de una divulgación especial, ¿no? Pero claro, las teorías buenas son las que incluso serían capaces de predecir. Pero eso ya, diciéndolo castizamente, es harina de otro costal. Sucede con esto que, como acabamos de ver, desde 1919 van surgiendo una serie de autores que además algunos tienen un gran renombre internacional, pues porque han ocupado cargos políticos. Estoy pensando en el más visible, el que todo el mundo conoce, que sería Henry Kissinger, que además fue secretario de Estado en Estados Unidos, y que una vez que dejó la política activa, pues se ha dedicado también a escribir, y además es doctor en Relaciones Internacionales, precisamente con una tesis sobre el Congreso de Viena de 1815, porque él de alguna manera trata de trasladar el esquema del Congreso de Viena al conjunto de las relaciones internacionales como modelo teórico.
Pero bueno. Como él hay muchos ejemplos. Sí, como él hay muchos ejemplos. Lo que ocurre con la teoría internacional es que, en fin, hay muchos teóricos, algunos se agrupan en escuelas, en debates, en corrientes, se han ido sucediendo en el tiempo y se ha producido lo que usted me acaba de mencionar directamente, que es la virtualidad de esa renovación. Bueno, esa renovación, digamos que sería necesaria y a la vez discutible. ¿Por qué digo esto? Es cierto que hay teorías internacionales que hoy aparecen completamente obsoletas. Bueno, pues porque fueron fruto de su época. Por eso es tan importante contextualizarlas. Porque, por ejemplo, teorías internacionales surgidas pues, en la época de los totalitarismos o en la época de la Guerra Fría, hoy en día carecen de, no es que carezcan de sentido, tienen su sentido y tienen su interés contemplándolas en el periodo que les atañe. Correcto. Pero trasladar sus parámetros al mundo de hoy sería un poco absurdo. Claro. Entonces, lo que sucede es que, además, estas teorías internacionales es muy difícil. Bueno, se ha producido una renovación, sobre todo a partir del año 79, pero se ha visto que determinados aspectos eran muy ideológicos. O sea, aquí, ¿dónde deslindamos entre la teoría y la ideología? Entre lo que son juicios más o menos objetivos sobre lo que está pasando en el mundo, es esto que los periodistas conocen estupendamente: la información y la opinión. En este caso sería... Tiene que ver con la objetividad y la subjetividad. Claro, aquí sería trasladarlo a este campo. Es decir, ¿qué teorías son las que realmente analizan y explican hechos objetivos que se producen en la escena internacional? ¿Y qué aspectos que se hacen pasar como construcciones teóricas en realidad son interpretaciones, ¿no? Interpretaciones, opiniones que envueltas en un lenguaje, o como dice Barthes y los estructuralistas, un metalenguaje que suena a científico, pues puede hacerse pasar como ciencia o como un saber más institucionalizado. Por lo tanto, aquí nos encontramos con que a veces existen polémicas muy ásperas entre los teóricos o los llamados teóricos o sus partidarios, porque no hay ninguna teoría completa. Los físicos llevan ya bastantes años buscando en el anchuroso universo lo que llaman, lo voy a decir en inglés y inmediatamente lo traduzco, lo llaman the theory of everything, la teoría del todo. Es decir, una teoría que sirva para explicarlo todo. Eso de momento no se ha conseguido. Están en ello, pero no lo han conseguido. Bueno, pues en relaciones internacionales tampoco hay una teoría de todo. Hay teorías parciales, hay teorías que explican o que interpretan o que analizan aspectos concretos. Y esto es algo que, por ejemplo, cuando ya los estudiantes avanzan y están en el trabajo fin de grado, que es otra de las novedades del grado, que este año por primera vez, este año pasado, se acaba de cumplir la primera promoción de estudiantes graduados con su trabajo fin de grado. Y debo decir que por lo menos en lo que a mí concierne, junto con el profesor Torreblanca, que hemos llevado uno de los trabajos fin de grado, ha sido una experiencia excelente, y felicito de paso, aprovecho este espacio para felicitar a los alumnos que han realizado ese trabajo fin de grado. Pues bueno, estos alumnos que ya van avanzando un poquito en la investigación, excuso decir los que ya pasan a másteres y a doctorado, necesitan saber que cuando utilizan las teorías internacionales, ellos realizan una opción personal, es una opción teórica, y deben saber que las teorías internacionales no son dogmas de fe, que esta es otra de las cuestiones que a veces surgen en los foros, con la experiencia con los estudiantes. Escriben porque, claro, es lógico, somos humanos, te identificas más con unos autores, con unas teorías, incluso ideológicamente, cosa totalmente legítima, te identificas más con ciertas posiciones. Entonces aquí mi obligación
como profesora de una universidad pública es decirles que mi oficio es transmitirles todas las opciones posibles dentro del ámbito en el que estamos y que luego ellos tranquilamente elijan lo que prefieran y que además tampoco me atribuyan a mí preferencias. Es decir, yo tengo por supuesto mis opiniones, pero como profesora debo deslindar lo opinable de lo que es materia académica que debe estar presidida por un criterio lo más objetivo posible. ¿En qué medida las transformaciones que ha experimentado el sistema internacional en los últimos años ha influido en la reorientación de las nuevas teorías de las relaciones internacionales? Bueno, esta pregunta es de premio, es muy importante, porque, claro, cuando surgen las relaciones internacionales en aquel lejano año de 1919, la situación del mundo era muy distinta. Esto que estoy diciendo es una obviedad. Pero, claro, las teorías al final reflejan la realidad analizada y observada y contemplada. Entonces, aquel mundo de 1919, pues por ejemplo, entre otras cosas, tenemos que pensar que había muy pocos estados soberanos sobre la faz de la Tierra. La mayor parte del mundo estaba sometida a dominación colonial, y además con un imperialismo rampante que hace una quiebra precisamente. Esa Primera Guerra Mundial supone una primera quiebra en ese sistema planteado en aquellos tiempos. Y la magnitud de la guerra, además, lleva a un replanteamiento incluso del propio concepto de humanidad. Excuso decir lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, ya con los genocidios, el Holocausto y posteriormente con la bomba atómica. Esto ha dado lugar a que los teóricos internacionales hayan debido, por una parte, observar el mundo en el que viven y, por otro lado, incorporar ese cambio, esa transformación del escenario mundial. Y bueno, pues por ejemplo, como estamos hablando de renovación, a mí me gustaría hacer un mínimo apunte a un autor que últimamente pues, publica muchísimo, o por lo menos se le traduce mucho al español, como es Zygmunt Bauman. Este autor, que a su vez recoge teorías anteriores, pero en fin, es el que ha tenido más resonancia editorial, concibe el mundo en el que vivimos como un mundo líquido. Todo es fluido y todo es líquido. Y los estudiantes, que son muy listos, seguro que inmediatamente van a captar la esencia de las cosas. Porque en una simplísima metáfora de tipo semántico, piensen ustedes, ¿qué es tener liquidez? Pues tener recursos en el banco, por ejemplo. Yo tengo liquidez, tiene liquidez para pagar. ¿Y qué supone tener fluidez? Pues tener una capacidad de elocuencia, un lenguaje fluido. Simplemente estamos hablando de comunicación y de economía. Dos elementos esenciales que definen el escenario mundial contemporáneo. Claro, en este mundo líquido, fluido, en el que todo se desterritorializa, con sedes cada vez más deletéreas, todo está en la nube, nunca mejor dicho, todos los sistemas informáticos, pues claro, todo es como más volátil. Digamos que esas relaciones internacionales que contemplaban todo sólido, territorializado, definido por fronteras, ahora todo esto se diluye. Y esto es simplemente un apunte que estoy segura de que todos van a entenderlo a toda velocidad, porque es fluido, y comprenderán que con las categorías anteriores no se puede ni analizar, ni comprender, ni explicar el mundo que nos rodea, que además, por efecto de la ciencia y de la tecnología, se está viendo completamente acelerado en procesos sobre los que en muchas ocasiones las instancias concernidas, que a veces ni siquiera sabemos cuáles son las que aparecen en los medios, o incluso pues cabe pensar que existan otras, en ocasiones carecen de control, o por lo menos su control es mucho más limitado. Y esto es algo que surge todos los días en los medios de comunicación y que está presente en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Todo es mucho más volátil, más virtual,
más fluido y, por lo tanto, más complejo y más rápido. Y, lógicamente, esto implica que los que nos ocupamos de, por lo menos de intentar pensar el mundo, debamos acomodar nuestras categorías de pensamiento a esa realidad transformada. Profesora García Picazo, gracias por estos sabios consejos a los estudiantes que con toda legitimidad les ofrece, puesto que son muchos los años que la avalan como docente en nuestra universidad. Y también agradecerle esta magnífica charla hoy en torno a la renovación teórica de las relaciones internacionales. Gracias siempre. Yo lo que quiero agradecer es esta entrevista, como siempre estupenda, llevada por Ana Ventureira, compañera y amiga de muchos años. En este punto nos despedimos. Hoy nos hemos referido al 5º Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para Todos, que tuvo lugar en Madrid recientemente, y hemos mantenido una charla muy interesante con la profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Paloma García Picazo, acerca de la renovación teórica de las relaciones internacionales. El próximo miércoles nos detendremos en las tecnologías lingüísticas, así como en la nueva reforma de protección y el nuevo Plan de Infancia 2013-16. Les esperamos entonces, pero no olvide que la UNED le acompaña todos los días de la semana. Gracias por estar ahí.